Hola, buenos días. Que Dios les bendiga. Que este sea un domingo súper riquísimo de bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de la vida. Qué tremendo. Quiero empezar a hablar acerca del tema de la vida. Creo que me tomará un par de semanas, ¿sí? Para poder comentar con ustedes lo que estoy recibiendo de parte de Dios referido a este tema. Amén. Es que hace unas semanas atrás, si mal no recuerdo, fue a mediados de septiembre. Me acuerdo que iba conduciendo para mi trabajo y estaba escuchando la radio y de pronto salió una noticia, un titular que me llamó la atención, ¿sí? Y el titular era nada más y nada menos, decían así: se ha encontrado vida extraterrestre en Venus. Imagínense, cuando escucho eso, digo, ¿cómo? Pero entonces van a publicidad y comerciales y esas cosas. Y luego un poquito más adelante, unos minutos más tarde, repitieron la noticia, ¿no? Ampliando un poco, que un grupo de astrónomos encuentra indicios de vida en la atmósfera de Venus. Imagínense. O sea, cuando escuché eso, ya no ampliaron más la noticia, por lo menos en ese tiempo en el que yo iba conduciendo. No ampliaron más la noticia, pero me provocó hacerle preguntas al Espíritu Santo relacionadas con este tema, ¿no? Y a que no se imaginan lo que sucedió cuando yo le estaba haciendo preguntas al Espíritu Santo. Justo eso que estás pensando. Pues el Espíritu Santo me contestó. Amén. Porque Él nos guía a toda verdad. Amén. Todos los que buscamos de Dios, todos los que amamos a Dios, la Biblia nos asegura que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Amén. Así que Él utilizó todos sus métodos. Varios de sus métodos, porque sus métodos son inagotables, son infinitos, pero métodos para hacerme entender y para responderme con un lenguaje y con unas formas que yo pude comprender. Amén. Lo que Él me hablaba, lo que Él me respondía referido a este tema. Gloria a Dios. Y es que vivimos en un mundo corrupto, mi hermano. Vivimos en un mundo caído, donde cada vez más se busca eliminar a Dios de la vida del ser humano. Amén. El consumismo, el comunismo, el ateísmo, las diferentes filosofías o ideologías que hay por el mundo, incluso las múltiples religiones que están por todas partes. Todas esas cosas forman parte de un sistema que está dirigido y está manipulado y está, en último caso, bajo el control de Satanás y sus seguidores, con un objetivo, y el objetivo es desviar la atención del ser humano cada vez más de Dios, del único Dios verdadero, del único que es el creador de todo el universo. Amén. De todas las cosas visibles e invisibles. Y esta clase de noticias que les comentaba ahora, acerca o relacionada con los ovnis y con el supuesto descubrimiento de vida en un planeta o en otro, todas esas noticias sensacionalistas igualmente se encuentran dentro de ese sistema de desinformación, ese sistema que busca precisamente inculcar en el ser humano la idea mentirosa de que Dios no existe, de que Dios no es real. Amén. Así que fíjense si es así, que cuando llegué al trabajo me encuentro con un compañero que parece que había escuchado la noticia, porque lo primero que se me acerca y me dice: Tony, ¿viste? Encontraron vida en Venus. Qué tremendo. Fíjate, para que ustedes vean lo que es un titular, lo que es la forma en que los medios de comunicación transmiten una noticia. Lo que se quedó en la mente de este compañero de trabajo era el titular: se encontró vida en Venus.
Bendito sea el nombre de Jesús. Pero más que asombro, porque parecía asombrado, pero más que asombro, lo que en realidad yo percibí en su lenguaje corporal, en sus gestos y en la expresión y en el tono de su voz, lo que yo percibí era, en lugar de, me estaba diciendo en realidad, ¿viste, Tony? No existe Dios. Porque si hay extraterrestres, entonces nosotros venimos de los extraterrestres, no de Dios. Amén. Y entonces, eso es lo que, se los comento para que vean cómo esas noticias sensacionalistas también forman parte de ese sistema que Satanás utiliza para desviar la atención cada vez más del ser humano de su creador. Amén. Así que cuando llegué del trabajo a mi casa, empecé a investigar la noticia, ¿no? Empecé a buscar y a leer un poquito más. Gloria a Dios. Y efectivamente pude confirmar que eso no era más que un titular sensacionalista, un titular que lo que buscaba precisamente es sembrar en el pensamiento del hombre, de la población, la idea de que hay vida extraterrestre, hay vida en otros planetas. Claro, no estamos solos en este universo infinito, ¿no? Gloria a Dios. Pero resulta que el supuesto argumento científico que se utilizaba para establecer la teoría de la supuesta vida extraterrestre en Venus era que un grupo de científicos, por aquí lo tenía anotado, era un grupo de científicos que utilizaron el telescopio que se encuentra en Hawái y otro radiotelescopio que se encuentra en Chile. Y desde esos dos aparatos pudieron ver o detectar lo que parece ser, porque ni siquiera están seguros, después cuando te pones a leer e investigar un poquito más, los propios científicos ni siquiera pueden asegurar al 100% que lo que encontraron o lo que vieron en las nubes más altas de la atmósfera de Venus era el gas fosfano. Gloria a Dios, amén. ¿Y qué tiene que ver el gas fosfano con eso? Pues resulta que ellos lo asocian a que la presencia de gas fosfano, si hay gas fosfano, es porque puede darse el caso de que hay organismos o microorganismos que tienen esa característica, tienen la característica de producir como desecho de su metabolismo ese gas fosfano o fosfito, creo que también le llaman. Amén. El caso es que eso fue tremendo, ¿no? Porque ellos detectan lo que parece ser gas fosfano en esas nubes más altas de la atmósfera de Venus, y entonces lo que comentaron fue que no se explican por qué esa cantidad de ese gas en la atmósfera, ¿no? No se pueden explicar por las características de la atmósfera de Venus, que es casi 90%, si mal no recuerdo, las nubes de Venus están formadas por ácido sulfúrico, imagínense. Entonces la vida ahí es imposible como la conocemos, es imposible que se produzca, ¿no? Ni siquiera a nivel microscópico. Gloria a Dios. Pero aún así ellos plantearon esa hipótesis, ¿no? De que una manera de que se produzca el gas fosfano es por la presencia de microorganismos. O sea, si fuera así el caso, entonces evidentemente habría vida biológica, ¿no? En los aires, en la atmósfera de Venus. Gloria a Dios. Pero en ningún momento los científicos aseguraron tal cosa. Al contrario, más bien el reporte de ellos era más bien lo contrario. Es decir, de ninguna manera, no creemos que haya vida allí, pero sí hay una presencia de ese gas. Pero el gas probablemente, muy probablemente, sea producido por los volcanes que existen en Venus, o incluso por otros procesos desconocidos para nosotros ahora mismo que se estén produciendo en la atmósfera de Venus. ¿Por qué? Porque en otros planetas, creo que era Júpiter y Saturno, también se había encontrado presencia de ese gas fosfano. Y en esos casos sí se ha comprobado de que la presencia de ese gas no se debe a ninguna presencia
biológica, ¿sabe? De organismos biológicos, de vida microorgánica, ni mucho menos, sino que era más bien esa presencia del gas fosfano en Saturno, en Júpiter, y se estima que también aquí en Venus, pues era debido a procesos geológicos, etcétera, 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 que ocurren en esos lugares. Amén. Pero fíjense ustedes cómo la prensa, que es conocida como el cuarto poder, ¿sí? El cuarto poder de la sociedad, por la tremenda, la poderosa influencia que tiene sobre la forma de pensar y de actuar de la sociedad. Amén. La prensa es un ente poderoso, un ente, si puedo decirlo así. Es una institución poderosa, porque puede ser capaz de a través de comentarios o a través de opiniones, puede influenciar en la psiquis, puede influenciar en la forma de pensar de toda una sociedad. Amén. Y lamentablemente detrás de cada noticia, detrás de cada publicación que se ve por los medios de comunicación, sea la prensa escrita, sea la radio, sea la televisión, hay siempre intereses políticos, intereses sociales, intereses económicos, intereses de mucho tipo, de mucha clase. Amén. Entonces, por eso, vean ustedes el poder. Fíjense ustedes cómo un descubrimiento científico, que es detectar, para este grupo de científicos eso era algo extraordinario, ¿no? El que puedan descubrir esa cantidad de gas fosfano allí en Venus, eso era algo remarcable, ¿no? Para ellos. Pero fíjense ustedes cómo ese descubrimiento científico, cómo se puede manipular y cómo de hecho lo hicieron, de manera que puede influenciar en la percepción que se genera en toda una sociedad con respecto a ese caso particular que estamos hablando hoy de la vida extraterrestre. Ya en la psiquis de la gente pues puede quedar perfectamente, en Venus, y creo que fue en Venus, creo que fue en Júpiter, no sé dónde fue, como decía este compañero, ¿no? No sé en qué planeta fue, pero se descubrió vida, y ya eso queda como que se descubrió vida, ¿no? Y, tremendo, gloria a Dios. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que todo eso me llevó a pensar y a reflexionar acerca de la vida, ¿no? No sé si te has preguntado alguna vez qué es la vida, por qué existe la vida, por qué estamos vivos, y si estamos vivos, ¿por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es el origen de la vida? Si podemos mirar a través de uno de esos poderosos telescopios, ¿no? Que están por diferentes partes del mundo, nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos en medio de un universo, gloria a Dios, maravilloso. Amén. Millones y millones de estrellas, millones y millones de planetas, millones y millones de galaxias, tan maravillosas. Todas esas estrellas, todos esos planetas, todas esas galaxias son únicas, son irrepetibles. Todas se encuentran en la posición correcta, en un orden perfecto. Si pudiéramos mirar por un potente telescopio de esos, fliparíamos, diríamos, madre mía, gloria de... Bueno, aunque no podamos mirar, sí podemos ver documentales. Hay muy buenos documentales de ciencia, ¿no? Muy buenos documentales que tratan del cosmos y todo eso. Y podemos darnos cuenta del orden que hay en el universo, de la tremenda diversidad de cosas que hay por ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Incluso podemos fijarnos aquí mismo en la tierra donde estamos, ¿sí? Y todavía podemos maravillarnos de la diversidad de paisajes que nos rodean. Digo todavía porque el hombre se está cargando el planeta. Amén. Lo cual es evidencia, creo yo, de que esa teoría, mal llamada teoría de la evolución, es una locura, y eso no se lo cree nadie, ni siquiera los que todavía intentan sostenerla, porque si realmente la evolución fuera real, nosotros no estaríamos destruyendo la vida. ¿Qué clase de evolución está teniendo el ser humano que se está autodestruyendo? Que está destruyendo su propio hábitat. ¿Quién más hace eso? Si te pones a pensar y a observar documentales de ciencia, la vida animal, la vida salvaje,
Ninguna manada de leones de eso acaba con toda la comida de un viaje. Ellos cazan lo que necesitan, y así con todos los ecosistemas. No, pero el ser humano, el ser más evolucionado de todos, ¿sí? El que lleva millones y millones de años de evolución, pues resulta que ese es el que se está cargando todo el mundo, todo el planeta. ¿Qué clase de teoría es esa? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros podemos mirar todavía, ¿no?, la tremenda diversidad de paisajes, de montañas, de ríos, ¡wow!, nos damos cuenta de que es maravillosa la creación. Gloria a Dios. Pero también podemos deleitarnos por la diversidad de seres vivos. Hay monos de diferentes tamaños, diferentes pelajes, diferentes formas. Gloria a Dios. Hay pajarillos, hay peces. Hay tantos animales, hay tantos seres vivos a nivel microscópico. Microscópico. Encontramos una diversidad tremenda. Gloria a Dios, de seres vivos, seres biológicos que nos maravillan y nos hacen llegar a la conclusión que ciertamente tiene que existir Dios. Dios tiene que ser real. Amén. Por eso me gustaría que tomaras unos minutos para que mires, para que reflexiones en eso, en esa creación de la que formamos parte. Que te tomes unos minutos ahora para reflexionar en eso, en los planetas, en las estrellas, pero también en los paisajes que tanto tú admiras. Quieres ir a las islas del Caribe, por las playas, gloria a Dios, pero te quieres ir aquí a los Pirineos, te quieres ir a otros lugares por allá que hay montañas elevadísimas y hay nieve por un lado y abajo hay otro clima totalmente distinto y uno dice, wow, qué maravilloso planeta vivimos. Y es así, gloria a Dios, y estamos admirados de toda la creación, de toda la diversidad en la fauna, en la flora. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso nos damos cuenta, te tienes que dar cuenta de que existe un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero se revela en la Biblia. Amén. En este libro poderoso, maravilloso, que durante siglos, por siglos y siglos, los enemigos de Dios han intentado destruir, pero mira tú, que este es el único libro que ha resistido toda clase de embate que se ha levantado en contra suya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cómo podemos calificar un organismo como un ser vivo? Los organismos o los seres vivos son organismos biológicos que pueden nutrirse, pueden reproducirse y también pueden relacionarse con el medio. Eso así define la ciencia, ¿no?, lo que es un organismo vivo o un ser vivo. Es como un organismo que puede nutrirse, que puede reproducirse y también puede interactuar o relacionarse con el medio que le rodea. Amén. Una roca no tiene vida, por lo tanto no es un ser vivo, ¿no? O un mineral, ni siquiera un copo de nieve. Cuando cae la nieve, esos copitos de nieve, eso no es vida, eso no son seres vivos. ¿Por qué? Porque son más bien seres inertes, porque ellos no pueden reproducirse. Ahí no hay reproducción, ahí no se nutren, ¿sí? Y mucho menos se relacionan con el medio. Sencillamente es materia, la materia que Dios creó. Desde el Génesis 1 dice, gloria a Dios, hizo Dios los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Hizo la materia. Bueno, en fin. Sin embargo, todos los organismos vivos, sean microscópicos, o como las bacterias o los hongos, o sean plantas, animales o incluso los seres humanos, todos los seres vivos, mi hermano, compartimos una única forma de almacenar nuestra información genética. Gloria a Dios, el ADN. El ADN contiene la esencia de lo que somos. A nivel científico muchos le llaman el libro de la vida, ¿sí? El libro de la vida, porque es la información genética que está codificada en las células de todo ser viviente. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Es la molécula de ADN, contiene genes, ¿sí? Y esos genes son los que le dan la información a las células
de cómo ellas deben crecer y cómo deben funcionar. Gloria a Dios. Amén. Así que los genes determinarán si nuestra piel es clara, si nuestra piel es oscura. Los genes determinan si el color de nuestros ojos, la forma de los ojos, el cabello, si es lacio, si es más grueso, si es de un color o de otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Si somos altos, si somos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es información que está contenida en la molécula de ADN. Gloria a Dios. Ahí, por eso se conoce como el libro de la vida, porque ahí está escrito todo lo que tú eres y todo lo que será. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que el ADN está presente no solamente en los seres humanos, está presente en las plantas, está presente en los peces, en los animales. Tremendo. En los insectos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la manera en que lucen nuestros cuerpos, la manera en que funcionan, todo eso está prescrito en el libro de la vida, en ese ADN. Gloria a Dios. Así que de la misma manera, por eso si un día vas por el campo o vas por la calle y te encuentras un libro, imagínate que vas por el campo y te encuentras un libro, a ti no se te ocurriría pensar jamás que ese libro se autocreó, que se creó de la nada, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Al encontrarte ese libro, tú aceptas inmediatamente que hubo alguien inteligente que diseñó ese libro. Hubo alguien inteligente que lo escribió, alguien inteligente que lo imprimió, lo encuadernó y lo puso ahí, o se le cayó, no lo sé. Pero hay alguien detrás de ese libro, alguien además inteligente para hacer ese libro. A ti nunca se te ocurriría pensar que ese libro que te encuentras por el campo o por la calle se autocreó. Pues de la misma manera, después de considerar lo que te he comentado, ¿no? Que todos los seres vivientes comparten una única manera de almacenar su información genética, y es a través del ADN. Todos los seres vivos tienen ADN. Es una información genética contenida en sus células. Cada célula de mi cuerpo tiene contenido el ADN mío. Lo que yo voy a hacer, mi tamaño, mi forma de ojo, de labio, mi metal de voz, todo, hasta los gestos. Tremendo. Gloria a Dios, todo está contenido ahí, en ese libro de la vida. Gloria a Dios. Así que de la misma manera que si tú te encuentras un libro, jamás se te ocurrirá pensar que se creó solo. ¿Cuánto más el ADN? ¿Cuánto más el ADN? Que es información inteligente. Porque obsérvate a ti mismo y dime si te falta algo en tu cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dime si hay algo que no sea perfecto en tu cuerpo. Gloria a Dios. Tú piensas, tú hablas, tú sientes, tú hueles. Tú caminas, tú vives, tú respiras. Bendito sea el nombre de Jesús. Toda esa información está contenida en cada célula de tu organismo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién escribió ese libro del ADN? El Dios que se revela en la Biblia. Amén. Gloria a Dios, porque el ADN no se te ocurre pensar, ¿verdad que no? Espero que sea producto de la evolución o que se creó por sí mismo. No, porque cada ser viviente que tú puedes ver, incluso aunque lo tengas que ver por un telescopio, cada ser viviente contiene o tiene un ADN que lo define lo que él es. Gloria a Dios. Por eso, los hombres que escribieron la Biblia, y la escribieron, por supuesto, inspirados clarísimamente por Dios, por el creador de todas las cosas, por eso esos hombres pudieron afirmar cosas con un trasfondo científico que era desconocido para ellos en la época en que escribieron. Gloria a Dios, amén. Vean el Salmo 139, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Salmo 71 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Isaías 44 nos habla de: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob,
y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Fíjense la revelación que recibían estos hombres de Dios, inspirado por Dios mismo, inspirado por Dios, porque Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano al hombre, Dios ama al hombre, gloria a Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, todo lo que Él hizo, lo hizo con un propósito, tiene un fin, tiene una función, tiene un objetivo, y todo lo que Él hizo es bueno. Así que cuando te miras al espejo, mírate y di, wow, la verdad que soy bueno. Soy algo bueno. Estoy bueno. Mírate así y di, qué bueno estoy. Gloria a Dios. No importa si te ves bajito o alto, no importa si te ves calvo o pelón, no importa si te ves como te veas y no te gustes como te ves. Tú aprende a hablarte y a bendecirte a ti mismo y decir, oye, yo todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, dice, y bueno en gran manera. Así que yo también estoy bueno en gran manera ante los ojos de mi Dios. Dice amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense la revelación que recibieron estos hombres, ¿no? Para entender en sus tiempos, en sus épocas, cómo es Dios quien formó el embrión, quien gestó a cada uno de ellos en el vientre de sus mamás, ¿no? Como dice aquí Isaías, por ejemplo, el que formó. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso quiero que consideremos, parece esto una clase de biología o algo así, pero no es tal cosa. Amén. Sencillamente lo que quiero es que tratar de expresar y de impartir y de darles, ¿sí?, lo que estoy recibiendo de parte del Señor con relación a la vida. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, vamos a considerar por unos minutos cómo se concibe un bebé. ¿Qué te parece? Cómo se desarrolla dentro del útero de la mamá. Amén. La edad gestacional se mide desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre hasta la fecha actual. Amén. Hasta la fecha en que nace el bebé. Amén. El ciclo menstrual, Eso significa que durante la semana 1 y 2 del ciclo menstrual la mujer todavía no está embarazada, porque en esas 2 primeras semanas de que la mujer empieza a menstruar y durante 2 semanas es cuando su cuerpo se está preparando para un bebé, ¿sí? Pero una gestación normal puede durar 37 a 42 semanas según el caso, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en la semana 1 y 2, esas 2 primeras semanas que estamos diciendo que se cuentan dentro de la edad gestacional, pero en realidad la semana 1 y 2 todavía el bebé no ha sido concebido, no se ha producido la concepción. ¿Por qué? Porque durante la primera semana de embarazo comienza ese primer día del periodo menstrual de la mujer, ¿no? Entonces, pero al final de la segunda semana, ella empieza a menstruar hoy, y cuando pasan 2 semanas, al final de esa segunda semana, es que se libera un óvulo del ovario. Tremendo, gloria a Dios. Ahí es que se libera un óvulo. Así que ese es el momento más probable en que tu esposa pueda concebir un bebé si mantienen relaciones sexuales. Amén. Al final de esa segunda semana en su ciclo menstrual. Gloria a Dios. Ahora, ahí todavía no hay embarazo. Ahí sencillamente el óvulo o el ovario emite o suelta un óvulo. Gloria a Dios. El óvulo se empieza a mover por las trompas. Amén. Y entonces por eso es que a partir de la semana 3, ustedes saben, por supuesto, cuando el espermatozoide entra, gloria a Dios, el espermatozoide va a buscar ese óvulo que viene desplazándose por las trompas. Alabado sea el nombre de Jesús. O la trompa de Falopio, ¿sí? Entonces, cuando el espermatozoide más fuerte, el primero que llega, o yo no sé si es el más fuerte, a lo mejor llegan todos, pero un espermatozoide, bueno, a veces entran más, pero por lo general, un espermatozoide es el que entra en el óvulo. Y cuando entra en ese óvulo,
Entonces, a partir de ese momento, se forma lo que se conoce como el cigoto. El cigoto es una célula, pero esa célula contiene la información genética necesaria para que nazca un bebé o para que se produzca un bebé. Amén. O sea, cuando el espermatozoide entra en el interior del óvulo, ahí se convierte, el espermatozoide porta la mitad del ADN que proviene del padre y la otra mitad del ADN de esa criatura que va a empezar a gestarse ahí, a formarse, proviene de la madre. ¿Qué te parece? Pero toda la información genética, acuérdense lo que dijimos antes, la vida. ¿Qué es la vida? ¿De dónde viene la vida? Pues mira tú, que el libro de la vida es esa molécula de ADN. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está contenida la información que nos va a definir a nosotros como personas. ¿Qué te parece? Gloria a Dios, toda la información está contenida en esa célula que se forma cuando el espermatozoide fecunda o se introduce dentro del ovario. Ahí se forma el cigoto y desde ese momento ya es una célula que contiene toda la información genética que va a definir a la criatura que va a nacer unas semanas después. Díganme que eso no es tremendo. Eso es tremendo. Gloria a Dios. Ahora, estamos en la semana 3 de gestación. Las dos primeras, recuerdan, la primera es cuando la mujer empieza a menstruar. Al final de la segunda, desde que ella empieza a menstruar, es que el ovario suelta un óvulo. O sea, ¿sí? El óvulo empieza a desplazarse por la trompa de Falopio, ¿sí? Cuando el espermatozoide se introduce dentro de ese óvulo, entonces ya se forma una célula con contenido genético que define que ahí en esa célula, esa no es una simple célula, sino que ya está la información completa para que se produzca la vida de un ser humano. Tremendo, gloria a Dios. Entonces en esa semana 3, el cigoto viaja por la trompa y se divide, se va dividiendo, es una célula, pero pronto se divide en 4 y luego hasta en 16, ¿sí? Y forma una bola de células que se llaman blastocisto, ¿sí? Y el blastocisto, toda esa bola de células, está compuesto por un grupo interno de células con una cubierta externa también de células. Y ese grupo interno es lo que va a dar lugar al embrión. Ese grupo interno de células, ahí, con esas células que están internamente en esas otras células que se llaman blastocisto, ¿sí? Estas células interiores son las que van a formar el embrión y las exteriores le van a dar la alimentación, le van a permitir la protección y la alimentación. Esto es increíble. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasa en la semana 4? Gloria a Dios. En la semana 4, el blastocito, esa bola de células que va a contener al embrión y la cobertura, la protección, ese blastocisto llega al útero y se incrusta, se adhiere a las paredes del útero. Y allí él se va a nutrir. Allí ese cigoto o ya blastocisto se va a nutrir de las paredes, de la sangre de la madre. Amén. Porque está adherido a las paredes del útero. Gloria a Dios. En la semana 5, wow, mira la semana 5 de gestación. De gestación, pero no de concepción, porque en realidad de concepción es la semana 2 o 3. Pues en la semana 3 de concepción, o sea, cuando hablo de concepción es cuando el espermatozoide ya fecundó al óvulo, gloria a Dios. En esa semana 3, mi hermano, presta atención, en la semana 5 de gestación, que viene siendo la 3 de la concepción, es cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del bebé. Fíjate, las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Se desarrollan todas las células sanguíneas, las nefronas y las neuronas. En la semana 5, desde que la mujer
empieza con la menstruación, que viene siendo la semana, por lo menos, como mucho, la semana 3 de la concepción, desde que el espermatozoide entró en el óvulo. Gloria a Dios, solamente con 3 semanas, mi hermano, ya las células del embrión se multiplicaron tanto, se multiplican y empiezan a tomar funciones específicas, se desarrollan las células sanguíneas, se desarrollan las neuronas, el embrión crece rápidamente y los rasgos externos del bebé, la forma de bebé empieza a formarse. El cerebro, la médula espinal y el corazón del bebé empiezan a desarrollarse con 3 semanas solamente de concepción. Con 3 semanas de la concepción, o sea, el espermatozoide entró en el óvulo y ya el corazón se empezó a formar. ¿Qué te parece? Bendito sea el nombre de Jesús. El desarrollo continúa, semana 5. Bueno, pues avanzamos hasta las semanas 11 a la 14 y mira lo que pasa de la 11 a la 14. Semana 11 y 14 desde la gestación, desde que la mujer empezó a menstruar. La cara del bebé está bien formada, las extremidades son largas y delgadas, aparecen las uñas en los dedos de las manos y los pies, aparecen también los genitales, semanas de 11 a 14. El hígado del bebé ya empieza a producir, ya está produciendo glóbulos rojos y aparecen brotes dentarios para los dientes del bebé. Increíble. Semana 11 a 14. Luego más adelante, de la 19 a la 21, para no ir de semana tras semana, pero de la 19 a la 21 ya el bebé puede oír. ¿Qué te parece? En la semana 19 de gestación. Bueno, en ese intervalo de la 19 a la 21. De la gestación, gloria a Dios, o sea, desde que la mujer empezó con la menstruación, no desde la concepción. Tremendo. Ya el bebé escucha. Y al final de esa etapa, el bebé, en la semana 21, ya el bebé puede tragar. ¿Qué te parece? Luego, en la semana 23 a la 25, la médula ósea dice que comienza a producir glóbulos, se desarrollan las vías respiratorias inferiores de los pulmones del bebé y empieza a almacenar grasa, por eso empieza a engordar. Y finalmente, ya en la semana 40 del embarazo, que van 38 semanas desde la concepción, ya el bebé podría nacer en cualquier momento. O sea, por lo general nace de la semana 38 a la 40, a veces en la 42. Acuérdense que esa edad gestacional se está midiendo, los médicos la miden desde el día en que la mujer empezó a menstruar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, díganme si no es tremendo la vida. Gloria a Dios, tremendo. Así que yo tengo información genética, mi mujer también tiene información genética. Un espermatozoide mío va a fecundar al óvulo de ella, un óvulo de ella. Gloria a Dios. Y desde el momento en que el espermatozoide se introduce en el óvulo, ahí eso se forma un cigoto, que es una célula que tiene un contenido genético. Gloria a Dios. El libro, ahí es como si se estuviera formando. Dios mío, el libro de la vida de ese ser que ahora mismo es una célula, pero ya tiene la información genética, ya tiene la información que define lo que esa célula va a llegar a ser, un ser humano. Tremendo. Es como si, no tengo nada aquí ahora, pero es como, imagínate que yo te regalo a ti una semilla de mango. Una semilla, no te regalo el mango, te regalo una semilla de mango. Está en buenas condiciones, así que en realidad lo que te estoy regalando, ¿qué cosa es? Una mata de mango. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en esa semilla está contenida la información genética que define lo que esa semilla es. ¿Y qué es? Es un árbol que produce fruto, y ese fruto es exquisito, que es el mango. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Por lo tanto, desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí podemos decir que hay vida. Hay una vida. La vida de un ser humano se empezó a gestar en esa única célula, que pronto ya vimos que en una sola semana se multiplican, ¿sí? Se divide esa célula en 4, luego en 16, para formar el nombre ese que no me sé ahora. Gloria a Dios, amén. Pero es donde se va a engendrar o donde se va a formar
el embrión, gloria a Dios, de esas células. Es increíble la información genética. Acuérdate, el ADN es quien da la información a las células del organismo para que hagan lo que tienen que hacer para dar lugar a lo que el ADN está mandando a hacer. Amén, eso es tremendo, gloria a Dios. Por lo tanto, no hay razón ninguna para que ninguno de nosotros, mi hermano, se sienta como un fracaso. No hay razón para que te veas como alguien insignificante. A veces cometemos el error de compararnos con otras personas supuestamente exitosas. Cometemos el error de compararnos con aquel y con el otro y llega un momento en que tú te ves como alguien chiquitico, alguien sin valor, alguien frustrado, te sientes como un perdedor, como dicen muchos. Pero no tienes ninguna razón, ni la más mínima razón para sentirte o verte de esa manera. Amén. Porque si tú estás vivo, piénsalo. Como estoy tratando de que veas con mucha información de esta científica, pero quiero que lo entiendas y quiero que lo veas para lo que quiero compartirte después, más adelante. Amén. Gloria a Dios. O sea, lo que quiero es que te des cuenta que si tú estás vivo es porque Dios así lo ha deseado. Gloria a Dios. Puede que tu mamá y tu papá no quisieran que tú nacieras. Puede que alguno de ellos te haya dicho alguna vez, tú fuiste un accidente, pero hoy por lo menos te vas a enterar de que tú no eres un accidente. Que si tú estás vivo hoy es porque Dios así lo quiso. Dios desde la eternidad, antes de crear la materia, antes de crear el universo, antes de que nada existiera, solo Dios. Amén. Ya Él pensó en ti. Antes de que el mundo fuese, ya Él determinó que tú existirías. ¿Para qué? Para sus propósitos. Para tener Él una relación contigo. Para que formaras parte de su familia. Porque así es como Dios te quiere. Así es como Dios te ama. ¿Lo entiendes? Amén. Así que no tiene la más mínima excusa o forma de que pienses de que eres alguien insignificante. ¿Cómo alguien insignificante? Si vives es porque Dios te dio vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si estamos vivos es porque Dios nos dio la vida. Él te ama. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Fue Él el que se encargó de colocar la información genética. Acuérdate, el ADN es lo que define lo que somos. Gloria a Dios. ¿Cómo eres tú? ¿Rubio? ¿Moreno? ¿Cómo eres? ¿De qué tamaño tiene la nariz? ¿De qué forma? ¿Qué color de piel tienes? Pues todo eso está contenido en cada célula de tu organismo, en la molécula del ADN. Amén. Y ese ADN lo puso Dios ahí. Dios se ocupó de que fuera tu mamá y tu papá. Gloria a Dios. De que tu mamá y tu papá tuvieran el ADN preciso. Gloria a Dios. Para que al unirse el espermatozoide de él con el óvulo de ella, la información genética de uno y de otro, determinara tu información genética, determinara quién ibas a ser tú. Él escribió en su libro todas las cosas que después fueron hechas con respecto a ti y con respecto a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tienes motivo suficiente para alegrarte. Mira lo que dice el Salmo 100, por ejemplo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Fíjense, estos escritores, este fue el rey David. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Gloria a Dios. Es la revelación de entender que existe Dios. No es cualquier Dios. No es que uno le llamen de un nombre y otro de otro. No, Jehová es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías en el capítulo 49 dice, oídme costas. Fíjate esto. Y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Te das cuenta? Este es un hombre que entiende, porque le ha sido revelado por el Espíritu de Dios. Entiende de dónde viene, entiende el propósito de su vida. Gloria a Dios, y por eso está proclamando, escúchenme, Jehová me llamó desde el vientre. Quiero decir, desde las entrañas de mi madre, Él tuvo mi nombre en memoria.
Desde que estaba ese óvulo cayéndose y moviéndose así por las trompas. Gloria a Dios. Y llegó el espermatozoide. Y del momento en que el espermatozoide entró en el óvulo, desde ese momento que yo era un cigoto, una simple célula. Gloria a Dios. Desde ahí el Señor me llamó. Él me formó desde el vientre. Dice el versículo 5, para ser su siervo. ¿Te das cuenta? Para algo me formó. Si tú vives, es para algo. Dios no hizo nada para que fuera inútil. Dios no hizo nada para después no darle una utilidad. De la misma manera que tú, cuando se te ocurre hacer algo, es porque estás pensando en que eso que estás haciendo va a tener una función, una utilidad, ¿verdad que sí? Nadie inventa un vaso para seguir bebiendo del río. No, el que inventó el vaso pensó en almacenar el agua aquí y podérsela llevar cómodamente para beberla. Gloria a Dios. El que inventó una silla no lo hizo por entretenerse, no, lo hizo pensando en poderse sentar sobre algo más cómodo que tener que tirarse en la tierra o en una piedra dura. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso dice, el que me formó, así dice Jehová, el que me formó desde el vientre, hay un propósito, para que yo sea su siervo. Y para hacer volver a él, bueno, esa es la misión, volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene propósitos. Efesios 1:4 dice Pablo, le escribe a los Efesios, le dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué te parece? Desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios ya nos escogió en Cristo Jesús para algo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios, desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú todavía no existes, ni yo, pero Él ya estaba pensando en nosotros. Y desde ese momento, fuera del tiempo y fuera del espacio, en la eternidad de donde es Dios. Amén. Desde ese momento ya Él pensó en nosotros. ¡Qué tremendo! Nos escogió desde aquel momento, desde antes de la fundación del mundo. Mateo 25:34 dice Jesús, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hay un reino venidero. Hay un lugar donde vamos a habitar. Y ese lugar ha sido preparado para nosotros los que creemos en Jesús. Para nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Para nosotros, Dios tiene preparado un reino eterno. Tenemos vida eterna. Nuestra vida tiene propósito, sabemos de dónde venimos. ¿Por qué estamos ahora vivos? Porque hay un propósito que cumplir. Gloria a Dios, hay una misión que cumplir. Dios quiere hacer cosas a cada minuto a través de mi vida para darse a conocer a todos los a mi alrededor, para bendecir a todos a mi alrededor. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios, pero en el futuro cercano, porque Cristo viene pronto, hay un reino preparado para nosotros, dice acá, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que con toda esta reflexión de esta mañana, yo lo que quería o lo que pretendo sentar las bases para hacerte saber que tu vida tiene propósitos en Dios. Amén. Gloria a Dios, que Él es el que te ha dado a ti la vida. Y de la misma manera que cuando tú compras un aparato, un electrodoméstico, ¿qué es lo primero que tú debes hacer? A veces no lo hacemos, pero ¿qué es lo que debemos hacer cuando compramos un electrodoméstico? O un ordenador, yo qué sé. O hasta un coche. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el manual de instrucciones. ¿Para qué? Porque en el manual, el fabricante de ese equipo es el que sabe cómo funciona y es el que sabe y conoce cómo podemos sacarle el máximo rendimiento a ese equipo. Por lo tanto, para eso escribe un manual de instrucciones, para que el que lo compra pueda sacarle el máximo rendimiento a eso que compró.
Amén. Entonces me tomo el trabajo de leer el manual de instrucciones, que a veces es un tostón, ¿sí? Pero lo leo y así me entero de cómo funciona esto y cómo puedo sacarle mayor provecho. Amén. Pues de la misma manera, mi hermano, nosotros venimos a este mundo, ¡bum! Y Dios es tan bueno, gloria a Dios, que nos ha escrito y nos ha hecho llegar el manual de instrucciones, su manual de instrucciones. Amén. En este libro, en la Biblia, nosotros podemos descubrir cómo fuimos creados, para qué fuimos creados. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Cómo es que yo debo vivir? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué actitudes debo tomar? ¿Cómo debo pensar? ¿Para qué? Para que mi vida sea una bendición. Para que poder disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Este manual de instrucciones, lo primero que me enseñó fue eso. Es que yo me encontraba fuera de Cristo Jesús, estoy separado de Dios, pero cuando empiezo a leer el manual de instrucciones me doy cuenta que Dios ha provisto un Salvador. Gloria a Dios. Cuando leí este manual de instrucciones, entonces me di cuenta que por mis pecados, yo estoy lejos de Dios, estoy separado de Él. Lejos, separado de la bendición de Dios. Y la ira suya está sobre mí cada día, dice la palabra de Dios. Pero entendí también que de tal manera me amó Dios, que envió a Jesucristo. Dios mismo se hizo humano. Y siendo justo y siendo perfecto, Él no tenía que morir, pero murió en la cruz. Y el manual de instrucciones me hace entender por qué Jesús murió en esa cruz. Murió para que el castigo de mi pecado cayese sobre Él. Él quiso pagar por mí. Él quiso delante de Dios, que es el juez justo, que un día tendrá que juzgar a todo ser humano. Establecido está, como hemos dicho otras veces, que el hombre muera una vez y después de la muerte, el juicio. Todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Y Jesús, para que yo no tenga que ser hallado culpable delante de Dios por mis mentiras y por todos mis pecados, Jesús murió en la cruz. Para que si yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe y mi confianza en Él, y confianza en Él quiere decir que me visto de Cristo, ¿sí? Me cubro con Cristo, gloria a Dios, camino con Él, confío en Él, diré la verdad, aunque la verdad me cueste mi puesto de trabajo, gloria a Dios, ¿sí? Seré justo, aunque el ser justo también me cueste sufrir. Gloria a Dios. Y lo haré, ¿por qué? Porque Él es la verdad, Él es justo. Estoy confiando en Él, estoy obedeciendo a Él, estoy siguiendo sus pisadas. Gloria a Dios. Amén. Y haciendo eso, confiando en Jesús, entonces que puedo disfrutar de la vida plena, la vida verdadera. Entonces cuando de mi interior fluyen esos ríos de agua viva para bendecir a tanta gente a mi alrededor también. Gloria a Dios. Entonces nos conviene empezar a leer el manual de instrucciones. Empieza a leer la Biblia. Ahí te enterarás lo que Dios demanda de ti. No demanda dinero. No demanda actos religiosos. Lo único que demanda Él de ti es que tú confíes en Cristo. Amén. Que obedezcas a Jesús. Gloria a Dios. Y los mandamientos de Cristo no son gravosos. Se resumen en dos. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resumen todos los mandamientos que Cristo nos da, que Dios mismo nos da. Amén. Si yo te amo a ti, no te voy a mentir. Si te amo a ti, no te voy a robar. Si te amo a ti, no voy a codiciar lo que tú tienes y no me pertenece a mí. ¿Te das cuenta? Así que con esos dos simples mandamientos ya estamos agradando a Dios. Amén. Estamos haciendo lo que Dios demanda de mí. Gloria a Dios. Y camino con la cabeza en alto, confiado en que tengo su amistad, en que tengo no solamente su amistad, sino su paternidad. Él es mi papá ahora. Él me ha hecho su hijo, porque dice que a todos los que le recibieron, a esos Dios les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, nunca más, amigo que me estás escuchando, que te has sentido hasta hoy quizás así poca cosa, o que la vida es miserable y que estás pasando tantas cosas,
Sí, puede que estés pasando muchas cosas difíciles, todos las estamos pasando, todos las pasaremos en algún momento. Si no lo están pasando hoy, le pasará mañana. Porque Jesús lo advirtió y lo dijo: en el mundo, este mundo caído, este mundo corrupto, este mundo lleno de maldad. ¿Qué es lo que van a encontrar? Este mundo no es el cielo. En el mundo lo que encontrarán es aflicción. Pero no teman, porque yo también pasé esas aflicciones y vencí. Pasé esas aflicciones y vencí. Vencí porque el amor del Padre estaba conmigo. Vencí porque Dios era mi escudo y mi fortaleza, como lo será para ustedes si confían en mí. Vencí porque no pequé ante las tentaciones, como ustedes ahora también pueden vencer cada tentación, porque mi espíritu está con ustedes y Él les da la fuerza. Él es un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿se acuerdan? Gloria a Dios. Entonces, claro que vas a encontrar aflicciones y problemas, porque estamos en la tierra, estamos en un mundo caído. No estamos en el cielo. Pero en toda situación y en todo momento, por favor, recuerda lo que hemos visto hoy: la vida. Dios te ha dado la vida. Él es el autor de la vida, es el dador de la vida. Él te dio vida. Gloria a Dios. Pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Él te formó en el vientre de tu madre. Gloria a Dios. Desde que eras una célula, un cigoto. Bendito sea el nombre de Jesús. Desde ahí Él te llamó. Desde ahí Él te puso nombre. Desde ahí Él definió lo que tú ibas a hacer y cómo tú ibas a hacer. Tremendo. ¿Qué nos toca hacer entonces? Confiar en ese Dios que nos creó. Confiar en el único Dios verdadero y en Jesucristo, a quien Él envió, para mostrarnos el camino que lleva a Él. Ese camino que es el arrepentimiento, es el bautizarme en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de mis pecados. Y recibiré su promesa, recibiré el Espíritu Santo que me guiará a toda verdad. Gloria a Dios, que me dará la fuerza, me dará el poder para no pecar nunca más. Gloria a Dios. Entonces, acuérdate, mi hermano. Si estás vivo es porque Dios ha querido que tú vivas. Si estás vivo no es por casualidad, no es por accidente, ni mucho menos. Dios se ocupó de que tú nacieses y de que tú crecieras. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios en este día. Vamos a darle gracias a Dios por la vida. Gloria a Dios que Él nos ha dado. Y sobre todo, recibe a Cristo en tu corazón, para que puedas disfrutar esa vida. Ocúpate de esa vida, haciendo el bien, no el mal. Ocúpate de esa vida, honrando, bendiciendo, alabando, conociendo al Dios verdadero. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, que tengas una semana poderosa. La semana que viene vamos a seguir hablando acerca de este tema. Lo dejaré para la semana que viene porque si comienzo a hablar de lo que quiero hablar ahora, relacionado con la vida, pues se extendería demasiado este tiempo. Y prefiero que todos aprovechemos este domingo, estos días y toda esta semana, si es posible, ¿sí? Para reflexionar en lo que hemos recibido esta mañana. Gloria a Dios. Eres un ser vivo. Y no cualquier ser vivo. Eres un hijo de Dios. O puedes llegar a serlo. Si todavía no te has arrepentido, no eres hijo de Dios. Eres un ser vivo, pero no eres hijo de Dios. Amén. Solo los que recibieron a Cristo en su corazón, a esos Dios les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en ti está la decisión, y ojalá y sea hoy mismo, el día en que reconozcas que tú no eres producto de un Big Bang, ni una evolución, ni de ninguna cosa que te puedan enseñar las religiones, o las filosofías, o ninguna cosa que se levante, referido a lo que somos y de dónde venimos. Amén. Existe Dios. Dios es real. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. De Él vienes y a Él irás. Así que en el nombre de Jesús te exhorto una vez más. Recibe a Cristo en tu corazón, confía en Él y disfruta la vida que Él nos ha dado. Amén. Dios te bendiga. Amén.